El informe que presentó Michelle Bachelet la semana pasada aquí en Ginebra es realmente importante porque contiene información dura y contundente sobre los principales problemas de derechos humanos en Venezuela. Habla sobre la represión, habla sobre la crisis humanitaria y habla sobre el éxodo masivo de venezolanos. Ahora la gran pregunta es qué hacemos con esta información cuando el diagnóstico está clarísimo. Y lo que nosotros pensamos es que aquí lo que hay que hacer es empujar por mecanismos que generen rendición de cuentas y que los responsables rindan cuentas. Y ahí hay dos opciones que nosotros estamos impulsando. Una es la que mencionabas, que es enviar la información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y eso es importante porque no se trata de enviar el informe de 17 páginas que todos podemos bajar de internet, incluyendo la Fiscalía, sino que la Oficina de la Alta Comisionada, para hacer ese informe, su equipo hizo más de 550 entrevistas, entre las cuales el propio informe habla de haber documentado más de 100 casos de detenciones arbitrarias, más de 20 casos de ejecuciones extrajudiciales. Y es esa información detallada que solo la oficina de Bachelet tiene, que debería compartir con la Fiscalía de la Corte Penal para contribuir al examen preliminar que la Fiscalía está haciendo. Y el otro punto es impulsar la creación de una comisión de investigación compuesta por expertos independientes en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A ver, ha habido reacciones al informe, sin duda la más importante, la del propio Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, quienes, entre tantas cosas, aparte de decir que está cargado de mentiras y de inexactitudes, dijeron que ese informe en realidad lo preparó fue el Departamento de Estado, eso lo dijo textualmente el señor Maduro, y que la señora Bachelet se había limitado a firmarlo. Eh, ¿Cómo se puede explicar una reacción tan, si se quiere, infantil o primaria o no sé, no parece tener ningún sentido esto? ¿Ello no lleva más agua No, al molino de la señora Bachelet? no tiene ningún sentido, tampoco sorprende, porque lo hacen habitualmente, ¿no? Cuando no les gusta el contenido del mensaje, atacan al mensajero o a la metodología. Acá el tema no es eh, acusar a Bachelet que esto le pidió el Departamento de Estado, eso es una tontería. Bachelet tiene un equipo magnífico de gente que está trabajando sobre Venezuela, incluso antes de que ella llegara al puesto de alta comisionada. Entonces, no tiene ningún sustento lógico lo que están diciendo, pero yo creo que el mensaje más revelador de esto es que no la toman en serio a ella como alta comisionada, porque justamente la otra cosa que tenemos que resaltar con relación a esta reacción es que no, las autoridades venezolanas como Maduro o Diosdado Cabello no son interlocutores confiables. Entonces, pretender que en una negociación para establecer una oficina, para mantener una presencia en el país, uno puede confiar en la palabra, porque hasta donde sabemos tampoco hay nada escrito, de personas que reaccionan así, es un poco ilusorio, ¿no? Fíjate el caso del capitán Acosta Arévalo, que fue detenido estando todavía la señora Bachelet acá y a la fecha, en medio de rumores de que le van a entregar el cadáver por fin a la familia, todavía no lo han hecho. Y no han permitido que los dos comisionados que dejó Bachelet en el país puedan verse con los presos políticos, cosa que le había prometido Maduro a ella. Ahora, Pues justamente a eso me refiero con sí, mantener, con confiar en la palabra de interlocutores que no son confiables, ¿no? Y eso es un riesgo, porque la presencia en el país tiene sentido y es relevante siempre y cuando tengan el acceso que les prometieron. fíjate, Tamara, volviendo al tema de la Corte Penal Internacional, la fiscal tiene ya suficiente información y ella, como tú dices, pues, el acceso al documento de Bachelet lo tiene ya cualquiera por internet. ¿Qué debería hacer la fiscal ya a estas alturas? Porque algunos acusan que actúa con mucha lentitud.
Desgraciadamente el proceso ante la Corte Penal es lento, y no es lento en el caso de Venezuela, es lento en un montón de situaciones. Colombia tiene un examen preliminar abierto hace más de 10 años ante la Fiscalía. El proceso consiste en un examen preliminar, sobre la base de la información recabada allí deciden abrir una investigación formal y luego se investiga y luego se hace un juicio. O sea, son muchos años de proceso. Pero un punto que es relevante es cuanta más información tenga la Fiscalía para determinar si se han cometido o no posibles crímenes contra la humanidad en Venezuela, mejor. Y como te decía antes, lo que nosotros le estamos pidiendo a Bachelet, y si no, imagino que la propia Fiscalía se lo pedirá a la oficina de Bachelet, es que compartan no solo la información que es pública, sino la información que sustenta ese informe público. De estas 550 entrevistas hay muchísimo material. Solo los 20 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos por FAES, documentados por la Oficina de la Alta Comisionada, deberían estar ante la Corte Penal Internacional. Claro. Con el relato detallado de cómo los asesinaron, quiénes participaron, cuáles son los patrones, quiénes son los oficiales que están presentes, porque allí hay también una línea de mando claro. O sea, las FAES son parte de la Policía Nacional Bolivariana, que dependen del Ministerio del Interior, que dependen de quien está a cargo del país. Ya. Cuando se elabora un informe como este, Tamara, ¿cuál es el propósito ulterior? ¿Cuál es el fin? Evidentemente dar a conocer una situación, pero ¿no procura una reparación, un castigo para los culpables? Este informe se basa en una resolución del Consejo de Derechos Humanos que se adoptó en septiembre del año pasado, que le dio el mandato a la oficina de Bachelet de presentar una actualización oral en marzo, este informe escrito ahora y una nueva actualización oral sobre la situación de Venezuela en septiembre. El mandato era monitorear la situación de derechos humanos y publicar la información, y todos esos informes contienen recomendaciones. Desgraciadamente, este informe que presentó Bachelet se quedó muy corto en las recomendaciones. Tiene una larga lista de recomendaciones para las autoridades venezolanas, incluyendo una muy importante que es disolver las FAES, pero que viene atada a la recomendación de crear un mecanismo nacional de investigación, aunque dice con supervisión internacional. Sabemos que confiar en las investigaciones que se hacen a nivel nacional en un país sin independencia judicial no tiene sentido. Pero lo más grave tal vez es que la recomendación que hace al Consejo de Derechos Humanos es muy suavecita. A pesar de que el alto comisionado anterior, en un informe anterior, recomendó la creación de esta comisión de investigación, que son unas comisiones creadas por Naciones Unidas para los casos más extremos. Eso ya lo recomendó la oficina cuando estaba al mando el alto comisionado anterior, y aunque la situación empeoró desde aquel informe del año pasado, Bachelet no hace esa recomendación, sino que le pide al Consejo simplemente que se siga monitoreando la situación. Por eso, lo que nosotros creemos es que es importante usar este informe para empujar por un próximo paso mucho más duro, que sería la creación de esta comisión de expertos independientes que puedan investigar los peores casos de violaciones de derechos humanos e identificar a los responsables. Ya. ¿Cuán factible, cuán viable ves esa otra opción, Tamara? Es posible en la medida que el Grupo de Lima ejerza liderazgo en Ginebra, para poder poner esa resolución sobre la mesa en septiembre. A la fecha, el gobierno de Perú es el gobierno que pareciera tener la intención más clara de avanzar en esta dirección, pero en Ginebra hay un grupo de estados vinculados con el Grupo de Lima que tienen una reunión la semana que viene para poder dialogar sobre estrategias de cara a las sesiones de septiembre, y depende en gran medida de esto. Si existe un liderazgo fuerte del Grupo de Lima en Ginebra, nosotros y otras organizaciones de la sociedad civil los vamos a apoyar para impulsar que se consigan los votos necesarios para una nueva resolución en ese sentido.